Hermanos, en esta mañana quiero hablar de uno de los temas más importantes para la vida cristiana. ¿Okay? Es una mañana importante donde vamos a estar tratando uno de aquellos temas que son fundamentos de la fe y sin los cuales es imposible entender, conocer a Dios, ni la salvación, ni entender la Biblia, ni vivir en santidad. Nada de eso es posible si no entendemos el tema de esta mañana. Esta mañana, con la ayuda del Señor, quiero hablar con la iglesia acerca del arrepentimiento. Ese es el tema que vamos a estar tratando. Con la ayuda del Señor vamos a hablar sobre el arrepentimiento. Vamos a estar viendo algunas características del verdadero arrepentimiento. Y para eso quiero invitarte a ir a uno de esos salmos que amo de todo corazón. Uno de esos salmos que son perlas, son joyas que la providencia divina ha otorgado al hombre y a la iglesia de manera muy especial, que es el Salmo número 51. Así que quiero invitaros a abrir la palabra en el Salmo número 51, Salmo de David, Salmo de arrepentimiento. Así que vamos a estar leyendo la Escritura y con la ayuda del Señor vamos a estar meditando en este texto glorioso. Dice así la palabra del Señor, dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Versículo 1 dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios, que yo los daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Edifica los muros de Jerusalén. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Vamos a orar y poner este tiempo delante del Señor y pedir que el Espíritu pueda ministrar a nuestros corazones. Padre Santo, queremos pedirte de manera muy especial en esta mañana que en la medida en la que consideramos, Padre, este tema tan importante del arrepentimiento, tú tengas en bien venir con la dádiva del arrepentimiento, obrando ese milagro extraordinario que es quebrantar nuestros corazones una vez más. Señor, reconocemos la necesidad que tenemos de ti para poder experimentar esta realidad. Tan distante está de nosotros, Señor, que solamente un acto divino puede inclinar nuestros corazones hacia ti. Pero queremos pedirte ese milagro, porque tú eres bueno, Señor, porque tu palabra dice, tu misericordia es para siempre. Por eso yo quiero pedir para tu iglesia y para cada uno de los aquí presentes, Señor, que medidas mayores de arrepentimiento y de quebranto puedan fluir en nuestros corazones, para que también mayores medidas de gracia y de comunión contigo podamos experimentar. Y por qué no, Padre, de manera muy especial para aquellos en este lugar que no te conocen, que nunca han tenido esta experiencia, nunca han conocido el arrepentimiento. Quiero pedirte, Padre, que hoy sea también un día de salvación, un día donde el milagro acontezca, Señor, y tú doblegues, Señor, nuestros corazones para poder beber de tu gracia, experimentar tu perdón y salir de aquí, Señor, en el gozo que viene de ti, en el gozo de tu Espíritu.
Padre, oramos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos hermanos, me gustaría hablar de este tema del arrepentimiento porque hay varias razones tan importantes por las cuales deberíamos considerar una y otra vez esta realidad. Pero la primera de ellas, y desde luego no es pequeña, es que, vamos a ver, es imposible conocer a Dios y alcanzar la salvación sin arrepentimiento. Quiero decir, si tú me preguntases, bueno, ¿cuál es la llave que abre las puertas del cielo? ¿Cuál es el velo que quita la oscuridad para conocer a Dios? ¿Acaso es un intelecto que logra alcanzar las alturas? ¿Acaso es una mente capaz de dilucidar las evidencias del Altísimo? ¿Acaso es una virtud, una piedad capaz de dejar por los suelos a Agustín, a Aquino y a cualquier otro santo que haya pisado la tierra? ¿Acaso se abren las puertas del cielo mediante el conocimiento? ¿Acaso se abren las puertas del cielo mediante la piedad y la obediencia? No, alguno podría decir, no, pastor, esa es viniendo a la iglesia, es orando, es leyendo la Biblia. Yo te diría, tampoco eso abre las puertas del cielo. Tú puedes venir a la Biblia, a la iglesia cada santo domingo, comulgar, venir a la mesa del Señor, leer la palabra, orar una y otra vez. Tantos lo hacen y siguen con los ojos cerrados referentes a Dios y a la salvación. ¿Cuál es la llave? ¿Cuál es la llave que hace que alguien pueda conocer a Dios? ¿Cuál es la llave que hace que alguien pueda experimentar los ríos de agua viva que fluyen en el interior cuando el Espíritu Santo viene a habitar en el alma de una persona? Hermanos, la llave que abre esas puertas es el arrepentimiento y nadie se adentra a las puertas del cielo que no a la religión. A la religión sí, puedes entrar, pero a las puertas del cielo tú no entras sin haber avanzado por la senda del arrepentimiento. Queridos hermanos, esa es una razón de peso por la cual meditar una y otra vez en esta realidad y poder evaluar si nuestros corazones conocen y han experimentado esta verdad. Da igual si llevamos en la iglesia 20 o 30 años, siempre debemos preguntarnos, ¿yo conozco el arrepentimiento? ¿Yo he experimentado esta realidad en mi alma? En primer lugar, queridos hermanos, el arrepentimiento es la llave que abre las puertas a la salvación y al conocimiento de Dios. En segundo lugar, y derivado del primero, derivado de este, el arrepentimiento es la característica central de todo verdadero creyente. Queridos hermanos, si tú me preguntases, ¿qué define a un cristiano? ¿Qué es aquello sine qua non, sin lo cual no hay cristianismo, no hay creyente, no hay hijo de Dios? Yo te diría de manera contundente el arrepentimiento, ¿ok? El arrepentimiento al cual desde luego acompaña necesariamente la fe en Jesucristo. Pero queridos hermanos, es interesante porque la Escritura, ella jamás esconde los pecados del pueblo de Dios. Y eso deja a algunos perplejos. Quiero decir, ¿cómo la Biblia puede ser tan honesta referente a la mentira de Abraham, al adulterio de David, a la traición de Pedro o al orgullo de Pablo? ¿Por qué la Biblia es tan dramáticamente explícita cuando habla del pecado de los santos? Hermanos, la Biblia no esconde que el santo es un santo que sigue pecando. De modo que no es su virtud la que le acomoda a Dios, la que le hace que Dios le sea favorable. Pero hay algo que siempre está en la vida de todo verdadero creyente. Hay algo que acompañó a Abraham en su mentira, hay algo que acompañó a David después de su adulterio, hay algo que acompañó a Pedro después de haber traicionado a Jesús. Y ese algo es el arrepentimiento. Sí, hermanos, el santo peca, pero el santo se arrepiente. El santo peca y puede pecar de maneras groseras e inclusive abandonar el camino por tiempos circunstanciales, tiempos importantes, como el hijo pródigo. Pero el creyente, la característica del creyente, es que cuando es confrontado con la realidad del pecado, todo verdadero creyente invariablemente experimenta la dádiva del arrepentimiento. La dádiva de la gracia de Dios, que quebranta su corazón y que le da una nueva vida, que le lleva al polvo y a la ceniza, a confesar su pecado, a desear como nada en esta vida el perdón de Dios y a partir de ahí ser limpiado y experimentar poder para vivir en santidad. Queridos hermanos, el arrepentimiento abre las puertas del cielo. El arrepentimiento es aquella evidencia necesaria de que alguien es hijo de Dios, un verdadero creyente, de que ha nacido de nuevo. Por lo tanto, hermanos, vamos a entrar a este texto y ¡wow!
ver en qué consiste esta que es la mayor de las necesidades del alma humana y la mayor necesidad tuya en esta mañana, mía en esta mañana, es experimentar y vivir a partir del arrepentimiento. Queridos hermanos, para eso Salmo 51 para mí es el texto excelente para hablar de este asunto. ¿Sabéis? Algunas de las joyas más preciosas que existen en el planeta son forjadas a partir de una intensa presión. Y a veces para que uno pueda apreciar la gloria de la luz de las estrellas tiene que antes hundirse en un pozo muy profundo. A veces las cosas más hermosas de esta tierra nacen a partir de las más feas, de las más oscuras, de las más tristes. Y en cierto modo eso es lo que ocurre en este salmo. Este salmo es el fruto, es el resultado de un profundo quebranto, de un pecado grosero, de un arrepentimiento doloroso, de una restauración que Dios operó en la vida del rey David. Hermanos, cuando David se encontraba en la cúspide de su reinado, Dios había sido fiel a sus promesas. Había hecho de aquel pastor de ovejas el rey de Israel. Además de rey, era poeta, era cantor, era todo un personaje este David, ¿no es verdad? Conjugaba todo aquello que todo hombre desearía tener en su masculinidad, ¿no es verdad? La fuerza de la espada y la habilidad de la pluma, todo eso caracterizaba al rey David. Dios le había bendecido como a nadie en el pueblo de Israel. Le había dado todo lo que un hombre podría desear en la faz de la tierra, además de grandísimas promesas, como aquel de quien vendría en su linaje el último y gran rey que salvaría a su pueblo. Pero queridos hermanos, David se quedó en su palacio cuando tenía que ir a la guerra. Había llegado la primavera. Los reyes tenían que ir a batallar con sus ejércitos. Y Joab, capitán del ejército de Israel, se llevó al ejército para la batalla, pero el rey se quedó dormido en su lecho. Y el texto nos dice que llegada la tarde se levantó David. Hermanos, la siesta es buena, pero es peligrosa. Tened cuidado, sea lo justo, media hora está bien, a partir de ahí es pecado. Te arrepientes y te levantas en el nombre del Señor. Se ve que a David se le pasó, ¿no es verdad? Se le pasó el tiempo. Se quedó ahí dormido excesivamente y se levanta. Y cuando él se levanta, sale a la terraza y desde allí él ve a una mujer que se estaba bañando. Esa mujer se llamaba Betsabé. Queridos hermanos, cuando él la ve bañándose, él la codicia en su corazón. Él la desea para sí. Pero, queridos hermanos, había algo trágico en esa realidad. Y es que Betsabé, ella era la esposa de uno de los hombres más fieles de David. Hermanos, uno de aquellos que se llamaban los valientes de David. Los 33 hombres que eran más importantes para el rey. Que estuvieron con el rey por todo su peregrinar. Que le salvaron el pellejo una y otra vez. David estaba donde estaba por la gracia de Dios y por la valentía de 33 hombres que expusieron una y otra vez su vida por él. Y entre ellos estaba Urías Eteo. Betsabé era la esposa de Urías Eteo, la única que él tenía. Y me dirás, bueno, claro que la única. No, claro, en aquel tiempo no tanto. David tenía varias. David no había obedecido la palabra del Señor en este aspecto de su vida. Y Dios, que nos trata según nuestras circunstancias, había pasado por alto en ese tiempo esa realidad. Pero David deseó a Betsabé y la mandó a llamar. Ella fue entonces al palacio y David tuvo relaciones sexuales con ella. David entonces terminó de hacerlo y la envió a su casa, pensando que con eso iba a terminar todo su problema. Se acabó, ¿no es verdad? Nadie me ve, los sirvientes solamente están enterados de esta realidad, que solamente es un decir, Ya empezó la cosa muy mal, delante de los propios siervos de David. Pero bueno, él pensó que podría medio esconder esa realidad. Y desde luego, de Dios se puede esconder, ¿no es verdad? De los hombres se puede esconder, pero nunca de Dios, ¿no es cierto? Dios conoce todas las cosas. Y entonces, hermanos, aconteció lo que David no esperaba. Betsabé quedó embarazada y le mandó a decir al rey: David, estoy con un bebé en mi vientre. Y entonces David, desesperado, empezó a arrugar un plan para intentar seguir escondiendo su pecado, para que pudiese pasar inadvertido lo que él había hecho. Y entonces, hermanos, él manda llamar a Urías el Eteo para preguntarle a Urías
cómo iba la guerra. Ese era el pretexto de David. Él quería saber información de cómo iban las cosas en el campo de batalla. Él envía una carta a Joab para que Joab enviase a Urías Eteo para preguntar cómo iba la batalla. Y Urías Eteo va entonces, tiene un encuentro con el rey, comen. Él come en la mesa del rey y el rey está hablando con él. Hermanos, qué fuerte. Y el propósito de David era que después de la cena Urías se fuese a su casa y evidentemente después de mucho tiempo sin su esposa tendría relaciones con ella y él podría entonces esconder su pecado. Oh, queridos hermanos, pero Urías Eteo era un hombre de Dios, era un hombre noble, era un hombre santo, era un hombre justo. Y él bajo ningún concepto podría ir a su lecho cuando los escuadrones de Israel estaban batallando en la intemperie y exponiendo sus vidas. Por lo tanto, después de la cena, él se queda a dormir en las escaleras del palacio. Y le dicen al rey, rey, Urías no ha ido a su casa. Y el rey entonces sigue hurgando un plan y dice, vale, lúcido lo hace, pero borracho seguro va. Entonces lo hace emborrachar. La segunda noche lo hace comer y lo hace beber una y otra vez hasta que Urías está completamente mareado. El vino le sube a la cabeza. Pero, queridos hermanos, increíble. Urías borracho era más noble y más justo que el rey lúcido. Y Urías, en un estado de ebriedad, se sienta de nuevo en las escaleras del palacio y no va a dormir con su esposa. Y entonces el rey, más pareciendo un demonio que un santo, tomado por el pecado, la dureza de corazón, distante de toda forma de arrepentimiento, con una conciencia profundamente cauterizada, hurga el plan final. Y el plan final es digno de un Judas. El plan final es perverso. Él escribe una carta al rey Joab, al general del ejército, diciéndole que pusiese a Urías en el lugar donde los hombres de guerra mueren y que cuando el ejército viniese a atacar, los hombres de Israel se apartasen para que la muerte cayese sobre Urías. ¡Uf! ¡Qué bestia! ¡Qué fuerte! Adulterio y después homicidio, premeditado. Urías se lleva en sus manos la carta de su sentencia a muerte y él no lo sabe. Ni siquiera se le ocurre leerla. Urías jamás podría imaginar lo que le venía encima. Al llegar se la otorga a Joab. Y Joab, que no era un santo de aquellos, la verdad. Joab era un hombre de guerra y bastante duro. Hace lo que David le dice. Y Urías entonces muere en el campo de batalla. Pasa un año y medio. Betsabé, después de eso, viene al palacio para ser una de las esposas del rey. Él tiene un hijo con ella, que después va a morir. Después hay más para contar la historia, pero eso lo cuento después. Pero claro, sabéis, como os dije al principio, del hombre podemos esconder la realidad del pecado, pero nunca de Dios. ¿No es verdad? Dios está siempre mirando esa realidad. Y entonces, después de año y medio aproximadamente, Dios... un poco menos que eso, algunos meses en realidad, Dios envía al profeta Natán para confrontar el pecado del rey. Queridos hermanos, si todos conocéis la historia de la parábola que le cuenta Natán a David, ¿no es verdad? Bueno, es posible que algunos en este lugar no la conozcan. Pues nada, rápidamente Natán se le acerca a David y le cuenta una historia al rey. No va directo, porque, Natán era un hombre sabio. Él sabía que David tenía que llegar a sus propias conclusiones. Él tenía que llegar al arrepentimiento, que si Natán iba de frente podría producir lo opuesto, la ira del rey, y cuando la ira del rey aparece, las cabezas de los profetas son cortadas. Eso es una constante en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Entonces Natán, con astucia, con habilidad santa, le cuenta una parábola al rey. Sencillamente le dice, mira David, había un hombre que tenía muchísimas ovejas, muchísimas, y viene un compañero de él a comer en su casa, y este hombre ricachón, en vez de sacrificar una de sus ovejas para poner en la mesa, va y coge la oveja de su vecino, la única que él tenía, una corderita, que él había cuidado desde pequeña, y era como una hija para él. Y él va y coge esa corderita y mata a esa corderita para poner la mesa. David, ¿qué merece un hombre que opere de ese modo? Y David responde, nada, merece la muerte. Bueno, David, le dice el profeta, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre. Oh, hermanos, cuando David escucha eso, ¿os imagináis en la mente de David todas las imágenes que le vinieron? Desde aquella fatídica tarde en la azotea del palacio, cuando vio a Betsabé por primera vez. Y David entonces confiesa y dice, en efecto, yo soy ese hombre.
Hermanos, la gracia del Espíritu estaba operando en el corazón del rey y llevándole no a la ira, no a la impenitencia, no a cortar la cabeza de Natán, sino a humillarse delante de Dios. Y entonces Natán le dice a David, David, no morirás, mereces la muerte, pero no morirás. Ciertamente la espada no se apartará de tu casa y las consecuencias de esta realidad te acompañarán hasta el final. El hijo que Betsabé engendró murió, el primero de ellos murió. Pero también la gracia de Dios a partir de toda esta negrura se manifestaría de manera que ni siquiera el rey podría imaginar. Pero queridos hermanos, a partir del arrepentimiento de David, cuando es confrontado con Natán a causa de su pecado y él se arrepiente por operación del Espíritu Santo, él escribe este extraordinario salmo que tenemos delante de nosotros. Y en este salmo David desnuda su corazón para dejarnos ver la operación interna del arrepentimiento. Quiero decir, ¿qué acontece en un corazón que se arrepiente? ¿Cómo podemos entender y poder evaluar la veracidad y la realidad del arrepentimiento? Tanto más cuanto todos nosotros y toda la raza humana en general entiende que existe tal cosa como el remordimiento. Un tipo de dolor a causa del pecado y la maldad que no necesariamente involucra la realidad del arrepentimiento. Bueno, ¿cómo puedo diferenciar esas cosas? ¿Cómo puedo saber que el mío es un arrepentimiento que permanece para vida, que restaura mi corazón? Pues nada, querida iglesia, Salmo 51, vamos al texto bíblico. Y lo que vamos a hacer hoy con la ayuda del Señor es ver 8 características del verdadero arrepentimiento. Alguno dirá, 8, pastor, oh Señor, ayúdanos hoy. Bueno, hermanos, sí, son 8. No voy a estar media hora en cada una, no os preocupéis. Y de todos modos vamos a comer juntos aquí en el local. Así que sacar un poquito del almuerzo para seguir comiendo la palabra tampoco le hará mal a nadie un domingo. Así que nada, vamos a estar considerando estas 8 evidencias o características o marcas del verdadero arrepentimiento. Y quiero que al hacerlo tú puedas evaluar tu corazón en espíritu de oración y diciéndole, Señor, dame arrepentimiento, Señor, hazlo en mi vida, yo lo necesito. Amén. Pues nada, le he pedido a Alba que pueda poner en la pantalla. Hoy vamos a utilizar la pantalla un poquito para poder hablar de este tema y creo que nos va a ayudar un poquito. La primera marca, característica del verdadero arrepentimiento, es que se reconoce la realidad del pecado delante de Dios. Eso es lo primero. Quiero decir, en el verdadero arrepentimiento, el ser humano, el hombre, la persona, el hombre y la mujer reconocen que el pecado en último análisis tiene que ver con Dios. Es en contra de Dios. Es en contra del carácter de Dios, de su persona, de su ley, de su santidad. Hermanos, mirad qué interesante lo que dice David en el versículo 4. David en el versículo 4 dice, contra ti solo he pecado. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora, querida iglesia, si tú escuchases a David hablando en estos términos, y fueses el padre de Betsabé, o aún más, si fueses el hermano de Urías, le dirías, ¿cómo que contra ti solo he pecado? Dirías, vamos a ver. Tú has pecado, David, contra Betsabé. David, has pecado contra Urías. Has pecado contra tu ejército. Has pecado contra los siervos de tu casa. Has pecado, en efecto, David, contra toda la nación de Israel. Porque tu pecado como cabeza y rey de la nación afecta a todo el pueblo de Dios. ¿Y cómo vienes tú a decirme, David, que solo contra Dios has pecado? Queridos hermanos, porque en el verdadero arrepentimiento, en último análisis, hay un reconocimiento profundo de que todo pecado, en última instancia, es un pecado delante de Dios. Y eso solo ocurre en el verdadero arrepentimiento. En el verdadero arrepentimiento. Los hombres, el hombre sin Dios, el hombre natural, puede reconocer los efectos de su maldad en los que le rodean y sentirse francamente mal por eso. Quiere decir, yo me emborracho todos los días y eso daña mi matrimonio de manera horrorosa y lloro todos los días porque mi esposa lo pasa mal. En efecto, cuando el hombre sin Dios y sin un arrepentimiento sincero comete algún acto grosero, puede también sentir dolor a causa de lo que eso produce en su propia reputación y vida. ¿No es verdad? ¿Os acordáis del rey Saúl? Cuando el rey Saúl fue confrontado por Samuel, la preocupación, él reconoce su pecado, le dice, es verdad, pequé, pero ¿cómo voy a quedar delante del pueblo de Dios ahora? Por favor, Samuel, ven conmigo para ofrecer holocausto y adorar a Dios delante del pueblo. Porque la verdadera preocupación de Saúl, ¿cuál era? Mi reputación delante de los demás. Hermanos, en el remordimiento,
Eso puede ocurrir. Una persona puede sentirse mal porque su pecado o su maldad o su error daña a aquellos que le rodean. Pero en el verdadero arrepentimiento ocurre un milagro a toda regla. Ocurre algo que solamente la luz divina puede operar en el alma humana, y es que uno se ve como un ser delante de Dios, como un ser que ha ofendido a Dios y que debe confesar delante de Él su pecado y recibir su perdón. Eso es un milagro de Dios. Eso solo ocurre cuando el Espíritu Santo de Dios obra en la vida de una persona. ¿Os acordáis del profeta Isaías? Cuando entra en el templo, ve la gloria del Señor y dice: miserable de mí, porque soy hombre de labios impuros y habito en un pueblo de labios impuros. Y entonces Dios le sana. Hermanos, en el verdadero arrepentimiento, en primer lugar, uno despierta a la realidad divina, despierta a que en último análisis el hombre es polvo y barro, hoy está, mañana no está. El único veredicto que al final importa es el veredicto divino. Hay un sentido en el que vivimos delante de Dios y solo Dios. A partir de ahí, evidentemente, todo lo demás, ¿no es verdad? Eso es lo primero, hermanos. Se reconoce la realidad del pecado como delante de Dios, como un acto delante de Dios. Segunda característica del verdadero arrepentimiento, versículos 5 y 6. En el verdadero arrepentimiento se reconoce la profundidad del pecado, la profundidad del pecado. Mirad, versículos 5 y 6 dice: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Queridos hermanos, el hombre natural puede reconocer la maldad a diversos niveles, ¿no es verdad? En términos de una acción pecaminosa, puede arrepentirse de ella y querer abandonarla, como un vicio perverso que ata tu vida. Un hombre, aparte del arrepentimiento, puede reconocer el pecado en términos de sus pensamientos. El pecado me afecta a nivel de mis pensamientos, o inclusive de mis emociones. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios te da arrepentimiento, tú te das cuenta de que el pecado te ha afectado a nivel del corazón. Y por corazón, entiéndase, la realidad más profunda del alma humana. El corazón, hermanos, es el timón que dirige todos los afectos y decisiones de nuestras vidas. En el corazón se encuentra el asiento de la voluntad, y de ahí surgen los pensamientos de la mente, los anhelos del alma. Todo surge del corazón. Y cuando David dice: en maldad he sido concebido, en lo íntimo tú quieres que yo entienda el pecado, él está diciendo: Dios, tú quieres que yo entienda la profundidad del pecado como algo que afecta a mi corazón. Yo necesito que tú cambies, Señor, mi corazón. ¿Os acordáis, hermanos, en Marcos capítulo 7, cuando los fariseos estaban muy frustrados con los discípulos de Jesús porque ellos no se lavaban las manos antes de comer? ¿Os acordáis de esa historia? Ellos no se lavaban según, no las Escrituras, sino según la tradición de los ancianos. Ellos no se lavaban las manos antes de comer. Y los fariseos estaban muy preocupados con esa realidad. ¿Cómo no van a seguir los discípulos de Jesús la tradición de los ancianos? ¿Cómo no van a hacer aquello que nuestros padres desde antaño nos han enseñado? Qué importante es lavarse las manos antes de comer. Qué importante es lavar los vasos y los platos. Pero entonces, queridos hermanos, Jesucristo mira, después de confrontar a los fariseos, a toda la multitud que estaba presente. Y en Marcos capítulo 7, versículo 14, dice lo siguiente: llamando así a toda la multitud, le dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Y después versículo 21 sigue diciendo: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hermanos, por eso, hermanos, toda práctica religiosa es incapaz de cambiar al hombre. Toda obediencia externa a los mandamientos es incapaz de cambiar al hombre. Lo único que puede purificar al hombre es un poder sobrenatural del Espíritu Santo de Dios que cambie la fuente, que cambie el corazón. Y David reconoce esa realidad delante de Dios. Por eso le dice: tú amas la verdad en lo íntimo. Tú quieres que yo entienda eso aquí dentro.
ahí quieres que yo tenga sabiduría, que yo te pida que cambies ahí dentro mi corazón. Amén. Sí, en primer lugar se reconoce que el pecado es delante de Dios. En segundo lugar se reconoce la realidad del pecado. En pecado hemos sido formados, heredamos una naturaleza pecaminosa y ella afecta lo más profundo de nuestro corazón. De modo que necesitamos la acción poderosa del Espíritu cambiando ahí dentro. Tercer lugar, hermanos, tercera característica, se reconoce la justicia de Dios en su veredicto. Se reconoce la justicia de Dios en su veredicto, en lo que Él dice acerca de nosotros. Este me parece a mí, de verdad lo digo, un punto absolutamente fascinante. Versículo 4 dice, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora, segunda parte, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Ahora, queridos hermanos, quiero que notéis la segunda mitad de este versículo. Para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Hermanos, para que una persona pueda decir eso, referente al veredicto de Dios sobre su vida, tiene que haber un milagro a toda regla. Absoluto, a toda regla. Quiero que os acordéis de nuestros primeros padres. ¿Os acordáis cuál fue la reacción inmediata de ellos cuando Dios vino a confrontar el pecado de ellos? Adán. No, Señor. No. Vamos a ver. Tú tienes que ver las cosas desde una perspectiva correcta. ¿Me explico? Aquí las cosas como son. Evidentemente, reconozco que he desobedecido. He comido el fruto que tú has dicho no comerás. Si comieres de él morirás. Pero tienes que entender que la mujer fue ella la que me dio del fruto. Hermanos, cuando aconsejo a matrimonios, es ley de vida. Como pastor voy y ya sé que esta va a ser la dinámica. Cuando hay un problema dentro de la pareja, dentro del matrimonio, dentro de los cónyuges, yo sé que va a ocurrir esto. Y es así. Es así. Y Adán le dice, mira, fue culpa de la mujer, pero no solamente de la mujer. Adán le dice, fue culpa de la mujer que tú me diste. Por cierto, fue culpa de la mujer, pero no de la mujer sola, es que fue culpa tuya. Haberla hecho mejor, ¿no? Haberla hecho bien. Pero no, fue culpa de la mujer, fue culpa de tuya que me la has dado. Y cuando Dios va a confrontar a la mujer, le dice a la mujer, ya, yo sé, pero la serpiente, claro, el demonio, ¿no es cierto? ¿Y cuántos hoy en día le echan la culpa al demonio por todo, no es cierto? Yo conozco a gente que está reprendiendo al demonio de la ira, el demonio de la envidia, y digo, todo es el demonio, todo es el diablo, ¿no es cierto? Todos son las circunstancias que me rodean, es la sociedad, es mi familia, son mis padres, son mis hijos. Siempre estamos el tiempo entero intentando evadir el poder decir que Dios es justo en su veredicto, pero quiero que os deis cuenta de esta realidad. Queridos hermanos, David dice, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cuando una persona habla en estos términos es porque, desde luego, el arrepentimiento está operando de manera poderosa en su alma. Cuando una persona reconoce que es ella misma, es su propio corazón, la razón de su pecado. He contado esta historia 1000 veces en la iglesia, pero como hay mucha gente nueva hoy también con nosotros, tened paciencia y la vuelvo a contar, ¿vale? Aquellos que la escucháis por 5ª vez, no os enfadéis conmigo, porque todavía no tengo una mejor, ¿no? Con los años tendré mejores historias. Pero, ¿sabes? En cierta ocasión, un periódico importante londinense escribió un artículo sobre cuáles son los problemas más importantes del mundo. ¿Ok? Y entonces se empezó a hablar de la realidad climática, del problema de la guerra, del problema de las hambrunas, se empezó a hablar de todo tipo de problemáticas en el mundo. Y se cuenta que un periodista importante de aquella época llamado Chesterton, supongo que algunos lo conocéis, era un cristiano católico, pero bien firme en el Señor, y él escribe una pequeña nota al periódico diciendo lo siguiente: mira, quiero agradecer por ese excelente artículo que habéis escrito, fascinante. Diversos problemas del mundo habéis puesto ahí, que estoy plenamente de acuerdo con eso. Pero quiero en una frase deciros cuál es el mayor de los problemas de este mundo, de este universo. El problema de este mundo soy yo. Punto. Atentamente, Chesterton. Vaya palo, ¿no es verdad? El arrepentimiento nos lleva a esa realidad, a reconocer el veredicto divino referente a nuestra propia miseria y pecado, a decirle: Dios, tu juicio es verdadero,
Tu palabra es verdad. Cuando ella dice que todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios, que no hay ni aún uno bueno, no hay quien busque a Dios. No lo hay. Se reconoce el veredicto divino referente a la realidad del pecado. Amén. En cuarto lugar, vamos avanzando porque si no, sí que vais a preocuparos ya conmigo. En cuarto lugar, hermanos, en el verdadero arrepentimiento se reconoce que la mayor pérdida ocasionada por el pecado es la pérdida de Dios. Es la pérdida de nuestra comunión con Dios. ¿Sabes? El pecado hace destrozos en la vida del hombre. Evidentemente, como el pecado tiene la capacidad de operar a partir de un anestésico, el hombre va muriendo sin darse cuenta. Por eso el creyente nacido de nuevo, que tiene ojos para ver y analiza la realidad a partir de la luz divina, muchas veces queda perplejo delante de la condición humana. Le parece que vive en un amplio y gran manicomio. Quiero decir, ¿cómo es posible que el hombre, arruinando su vida a partir de la realidad del pecado, sea completamente incapaz de darse cuenta? ¿Cómo puede ser esa realidad? Pero, queridos hermanos, el pecado nos arruina de muchas maneras. Él destruye nuestros matrimonios, destruye nuestra relación con nuestros hijos. El pecado envicia y ennegrece el alma humana, distorsiona nuestro carácter. El pecado produce tantas desgracias en nosotros. Pero la mayor desgracia es la pérdida de la comunión con Dios. Hermanos, David se dio cuenta de eso. Por eso en el versículo 11, él dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El hombre que experimenta remordimiento se queja de las diferentes consecuencias del pecado a un nivel horizontal. Y por cierto, ¿cómo nos quejamos, verdad? De eso nos quejamos el tiempo entero. Pero aquel que experimenta el arrepentimiento dice, mira, lo peor que el pecado me ha producido es la pérdida de esa dulce comunión con Dios, esa dulce comunión con mi Padre. Eso es lo que yo quiero que se restaure. Eso es lo que yo quiero de nuevo. Yo quiero arrepentirme para poder conocer, caminar cerquita y experimentar una vez más la comunión íntima con el Señor. Queridos hermanos, qué importante es esa realidad. Como un marido que ama a su esposa y cuando tiene una discusión con ella, lo que más le duele es haber dañado esa relación, es haber dañado esa comunión con ella. El santo, el hombre de Dios, cuando peca, se duele de haber dañado también esa relación con Dios. Amén. ¿En qué punto estamos, hermano? A ver si estáis atentos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos por el cuarto. ¿Quinto ya? Sí, quinto. Gloria al Señor. Entonces, vamos bien. Quinto lugar, el verdadero arrepentimiento acontece ante la gracia de Dios. Acontece ante la gracia de Dios. David dice lo siguiente, versículo 1. Él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ahora, queridos hermanos, esa palabrita del versículo 1, misericordia, es una de las palabras más extraordinarias de toda la Biblia. En el hebreo, la palabrita significa gesed, y no hay una traducción exacta en el español que pueda contener todo el sentido hebraico de esta palabra. Ella habla del amor eterno e inagotable de Dios. El amor que se ancla en su carácter, en su gracia. Es un amor muy particular. Es un amor que nace de Dios mismo, de que Él es un Dios amante, amoroso, un Dios que perdona. Y David, quiero que veáis conmigo, David es capaz de arrepentirse de sus pecados porque él conoce la gracia de Dios. Él conoce la misericordia de Dios. Y tú me dirás, pastor, explícame un poquito más de esto. No lo entiendo. Ayúdame a andar en esta senda. Queridos hermanos, una de las mayores tragedias del hombre moderno y de los días que estamos viviendo es que el arrepentimiento es considerado por la sociedad como una realidad dañina, algo que hace daño al hombre. En efecto, si tú vas a un psicólogo de turno y le empiezas a hablar de las problemáticas de tu alma, lo que él va a hacer es buscar la autojustificación de tu persona, el hecho de que tú reconozcas que la culpa tienen otros y levantarte la autoestima. Levantarte la autoestima. ¿Por qué? Porque se considera que el arrepentimiento es algo que causa daño al hombre. Pero, queridos hermanos, quiero deciros que no hay experiencia más terapéutica y sanadora que la experiencia del arrepentimiento. En términos bíblicos, el arrepentimiento es lo único que sana el alma. Pero el arrepentimiento solo es posible de cara a la gracia de Dios
entiéndase, a la cruz de Cristo. Hermano, nosotros huimos el tiempo entero de nuestro pecado porque nos parece insoportables. Yo he hablado con personas que han pecado de manera grosera y son incapaces siquiera de verbalizar lo que han hecho. Y no solamente eso, me doy cuenta de que empiezan a trabajar en una neura para intentar autoengañarse y huir de ese acto. Hermanos, psicológicamente somos incapaces de darle la mano a la maldad de nuestro corazón. Y lo único que nos capacita para arrepentirnos, para quitarnos las máscaras, ir a lo más profundo de nuestro corazón, darle la mano al pecado y quitarlo de ahí, es cuando afuera vemos una cruz. Cuando vemos a un Dios que envió a su Hijo para derramar su sangre, para limpiarnos de todo pecado. Por eso, en Romanos capítulo 2, versículo 4, el apóstol Pablo dice que la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. La bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Y tal vez algún buen hermano aquí, conocedor de teología, podría decir, pastor, pero no es la ley la que produce el arrepentimiento, no es la ley la que nos convence del pecado. Querido hermano, la ley te lleva hasta las puertas, la ley te machaca, la ley te muestra la realidad del infierno, la ley ruge con truenos. ¿Y cuán necesaria es la ley para el rebelde? Pero la puerta la abre la cruz de Cristo. El último paso lo abre Jesús, el amor eterno e inagotable de Dios. ¿Os acordáis, hermanos, cuando Pedro estaba en la barca con Jesús? Y Jesús, bueno, había pasado Pedro toda la noche sin pescar. Jesús anima a Pedro a volver a echar las redes. Al principio él no quiere, pero bueno, al final le dice Jesús, en tu nombre echaré las redes. Quiero decir, si tú lo dices, lo voy a hacer. Y entonces él echa las redes al mar y cuando sale la red llena de peces, ¿os acordáis de cuál fue la primera reacción de Pedro? Apártate de mí, que soy pecador. Uno diría, pero Pedro, tío, si el Señor ha sido más bueno que nada contigo, has pasado la noche entera sin pescar, eso significa no comida en tu mesa por un mes o quién sabe, una semana, no lo sé. Pedro, lo que Jesús hizo fue mostrarte su amor. Tú estabas ahí dudando y el Señor va y te muestra su generosidad abundante, su plenitud de gracia, su poder y su amor para contigo. Y tu primera reacción es, apártate de mí porque soy pecador. Hermanos, esa reacción corresponde. Es la correcta. Es la necesaria. La gracia produce arrepentimiento. Y a partir del arrepentimiento, la vida santa. La vida de santidad. El arrepentimiento es una experiencia terapéutica. Y es una gran paradoja para el alma humana, porque es el lugar donde experimentamos simultáneamente el dolor más desgarrador en la tierra, más que la enfermedad, más que la muerte. El arrepentimiento real promueve un dolor de una naturaleza única y singular, desgarradora en su profundidad. Pero en ese mismo acto experimentamos la mayor de las dulzuras, placeres y deleites que se puedan experimentar en la tierra. No sea, os cuento mi propia experiencia. Si me preguntas, ¿cuándo tu alma ha experimentado de maneras más profundas el arrepentimiento? A partir de la ley de Dios. Desde luego la ley me ha ayudado, me ha despertado cuando estoy duro, me remueve, me sacude. Pero cuando por el Espíritu el Señor me ha permitido experimentar un poquito de su gracia, muchas veces mi corazón se ha quebrantado de tal manera, diciendo, no soy digno, Señor. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que me hayas amado así? ¿Cómo es posible que me hayas perdonado de ese modo? Ocurre como cuando pecas contra tu esposa y ella, en vez de alzar su voz en contra de ti, viene y te da un abrazo. Claro, si estás duro de corazón, puede que eso te rebote, pero cuando el corazón está tierno y sensible, dices, ¿cómo es posible? ¿Cuánto amor el Señor tiene para conmigo? Amén. Hermanos, el arrepentimiento sana el alma porque nos reconcilia con Dios, porque nos perdona,
porque encontramos su amor y su gracia ahí. ¿A cuántos de vosotros gusta las crónicas de Narnia? No sé si habéis visto El viajero del alba. El viajero del alba es una peli fascinante. Hay un momento en el cual Eustace, que es uno de los jóvenes que tiene un corazón muy duro y que no cree en Aslan, no cree en Narnia, no cree en nada, ¿no? Está endurecido con toda la realidad y entonces, por una problemática con el oro y el dinero, se convierte en un dragón, ¿okay? Se convierte en un dragón y esa conversión en un dragón expresa externamente lo que él vivía en su interior. Dios permite que él experimente esa realidad en su vida y entonces él pasa a ser un dragón y siendo un dragón hay toda una dinámica de arrepentimiento que va operando en su vida. Él se va dando cuenta de cosas, es bien chula la imagen, pero luego llega una de las imágenes de la peli y del libro que más disfruto, y es que el dragón se encuentra con el león, con Aslan, ¿no? Y cuando está allí, Aslan entonces empieza con sus garras a arrancar la piel del dragón, llevarla al arrepentimiento. Y es en el libro, C.S. Lewis lo cuenta de una manera extraordinaria, la experiencia que Eustace sintió en ese momento. Dice: el primer desgarrón fue tan profundo que creí que había penetrado hasta el mismo corazón. Toma nota. El primer desgarrón fue tan profundo que creí que había penetrado hasta el corazón. Y la afino es Lewis, ¿eh? Y cuando empezó a tirar de la piel para sacarla, sentí un dolor mayor del que he sentido jamás. Lo único que me permitió ser capaz de soportarlo fue el placer de sentir cómo desprendían aquellas cosas. Ya sabes, es como cuando te arrancas la costra de una herida. Duele horrores, pero resulta divertidísimo ver cómo se desprende. Y allí estaba yo, suave y blandito como un palo descortezado y más pequeño que antes. Hermanos, bendito sea el nombre del Señor, porque Él hace eso con nuestras vidas. Amén. El arrepentimiento acontece delante de la cruz de Cristo, cuando vemos a Jesús muriendo por nosotros y experimentamos el amor del Padre en ese lugar. Sexto, ¿no es verdad? Sigue diciendo aquí David que el arrepentimiento es más importante que toda forma de servicio o religiosidad, y es el principio de todo verdadero ministerio cristiano. El arrepentimiento es más importante que todo servicio, ministerio, toda forma de religiosidad externa, y es el principio, en efecto, de todo verdadero ministerio que pueda llamarse cristiano. Versículos 16 al 19, algunos de los textos más bonitos del Salmo. Él dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Queridos hermanos, desde el principio los hombres han usado diversas hojas de higuera para esconderse de la realidad de su corazón. Y una de las hojas de higuera más sofisticadas que el hombre ha creado para huir de Dios es la propia religión. Y hermanos, la evangélica entra dentro de esta realidad. Quiero deciros, muchos hermanos pueden utilizarse de la práctica religiosa para esconderse de las dinámicas profundas de su corazón. En otras palabras, para huir de la realidad de su pecado. Por eso es interesante ver que David, después de pecar, sigue ejerciendo sus labores como rey, pero huyendo de la condición de su pecado, hasta que él mismo reconoce que Dios no quiere sacrificios. Qué fácil sería darlos, pero no es eso lo que Él quiere. Él no quiere holocausto, no quiere una adoración externa de un cordero del todo quemado. No quiere que vengamos aquí solamente a cantar con nuestras voces. Hermanos, ¿qué es lo que el Señor quiere de ti en esta mañana? ¿Qué es lo que Él desea de ti y de mí? Dice la palabra: los sacrificios de Dios son el corazón, el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No despreciarás tú, oh Dios. Hermano, al Señor le interesa tu corazón. Al Señor le interesa tratar ahí adentro, perdonarte ahí adentro, quebrantarte ahí adentro. Y a partir de esa realidad, nuestro ministerio, nuestro servicio es agradable delante de Él. Por eso sigue diciendo: haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto o ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre su altar. Una vez el corazón está quebrantado, entonces nuestra práctica religiosa y nuestro ejercicio ministerial es agradable delante de Dios. Entonces Él lo recibe,
entonces Él está contento con esa realidad. Bendito sea el nombre del Señor. Queridos hermanos, en séptimo lugar, y ya llegando hacia el final, quiero que te hagas la siguiente pregunta. Yo reconozco que en la Biblia hay un montón de textos que nos hablan de un gozo exuberante. Por ejemplo, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esos textos que nos hablan de deleitarnos en el Señor de maneras íntimas y profundas. Y tal vez, y yo creo que es una experiencia común, por lo menos en mi propia vida lo es, uno se pregunta, ¿por qué mi experiencia con esas realidades es tan enclenque? ¿Por qué mi gozo no es tan profundo? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí adentro? Queridos hermanos, el arrepentimiento es el principio de todo verdadero gozo y alegría, y de todo lo que puede llamarse nobleza o grandeza de espíritu. Versículos 7 al 9 dice David, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. ¿Y qué ocurrirá? Y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Hermanos, de las raíces del arrepentimiento nacen frutos de gozo glorioso. De ese árbol bendito que viene de lo alto, que lo planta el Espíritu en el alma, nace un gozo que huele al cielo, un gozo que el hombre desconoce, un gozo que no hay placer en la tierra que lo pueda dar, un gozo que no hay esposo, que no hay hijo, que no hay esposa que pueda dar, que no hay buen bistec de carne que te lo pueda otorgar. Un gozo que viene de Dios. Oh, que pudiésemos experimentar eso de maneras profundas e íntimas. Hermanos, hay un gozo que viene de lo alto cuando el arrepentimiento opera en el corazón del creyente. Cuando David dice eso, da a entender que todo este periodo en el cual él estaba escondiendo la realidad de su pecado, desde luego sus huesos fueron abatidos. Él fue quebrantado, pero él ora al Señor para que el Señor le vuelva el gozo de su salvación. Tal vez hay personas en este lugar que tienen que orar de este modo. Tal vez tienen que pedirle al Señor, perdóname, dame arrepentimiento y dame la gracia de experimentar esta categoría de gozo en mi alma. Este gozo que viene solamente de ti. Y hermanos, para ir ya terminando, en último lugar, alguno podría pensar, bueno, pastor, genial, qué buen sermón, me hace recordar los principios de mi vida cristiana. Aquellos momentos en los cuales yo necesitaba el arrepentimiento, cuando Dios por primera vez quebrantó mi corazón. Queridos hermanos, en último lugar quiero deciros que el arrepentimiento no es una actitud puntual en la vida cristiana, es una disposición constante del Espíritu. Es algo con lo que debemos vivir todos los días, esa actitud humilde delante de Dios. Por eso David dice en el versículo 2 y 3, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Queridos hermanos, Lutero decía que el arrepentimiento es una disposición constante del Espíritu, es el ámago y el centro de lo que podríamos llamar verdadera humildad delante del Padre. Y eso es lo que agrada a nuestro Dios. Así que, querido hermano amigo que estás en este lugar, quiero preguntarte si has experimentado el verdadero arrepentimiento. Si tu corazón ha experimentado esa gracia que viene de Dios, cuando tú miras a la cruz, cuando tú ves al Hijo eterno de Dios, a Jesucristo, derramando en aquel lugar su sangre, al justo, al santo, al perfecto, aquel que no tiene pecado, aquel que cumplió con todas las demandas de la ley de Dios, el único que no necesitaba en efecto arrepentimiento, pero que al principio de su ministerio pasa por las aguas del bautismo para identificarse con el pecador, cumplir toda la ley y derramar su sangre para limpiarnos de todo mal. Hermanos, solamente hay un lugar en el que el pecado es perdonado, y ese lugar es la cruz de Cristo. No es el conocimiento del hombre, no es la virtud humana, no es la santidad que podamos ejercer, no es el grado de nuestra fe, y escúchame bien, ni la profundidad de nuestro arrepentimiento. Es Cristo.
es mirarle a Él, es considerar lo que Él ha hecho. Y en ese lugar, como por el Espíritu, arrepentirnos y experimentar su salvación. Amigo, amiga que estás en este lugar, si esto no es así en tu vida, yo quiero animarte hoy a venir a Jesús, a acudir a Él para ser limpiado y perdonado de todo pecado. Y creyente que estás en este lugar, pídele al Señor mayores medidas de esa gracia, del arrepentimiento, para poder también experimentar su gozo y su salvación. Señor, queremos alabarte por tu palabra. Queremos agradecerte, Señor, porque ella es tan clara, Padre. Ella es tan clara. Pero al mismo tiempo, Padre, que ella es clara en lo que demanda de nosotros. Ella es clara al mostrarnos nuestra necesidad imperante de tu obra. Señor amado, queremos rogarte esa acción poderosa de tu Espíritu, dándonos la dádiva del arrepentimiento, dándonos un corazón quebrantado. Tal vez hay personas en este lugar que por primera vez, Padre, tengan que conocer esta realidad, tengan que entrar por esta puerta, tengan que conocer al Cristo que desgarra hasta el corazón y que nos deja experimentar su perdón y su amor y su alegría. Señor, tal vez hay personas en este lugar que tanto han escuchado esto, pero todavía no conocen esta llave que abre la puerta. Yo quiero pedirte, Padre, que tú les otorgues la llave hoy. Dales la llave del arrepentimiento. Dales esa llave, Señor, para que quebrantados, por primera vez algunos, quebrantados profundamente, puedan conocer y experimentar el amor de Jesús, el perdón de Jesús, la gracia de ese precioso nombre, Jesucristo. Tal vez, Señor, hay personas también en este lugar que, cual David necesitan esa dádiva de arrepentimientos profundos y de gracia que corre en el alma. Cual David necesitan un Salmo 51 para que el gozo de la salvación pueda correr una vez más en sus corazones. Tal vez hay realidades que confesar, hay pecados que verbalizar, hay lugares de dureza de corazón que tenemos que pedir que tú quebrantes. Espíritu Santo, yo quiero pedirte que lo hagas en medio de tu iglesia y de tu pueblo. Señor, que podamos experimentar eso en maneras profundas. Te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor.